Amigos míos, esta reflexión de hoy quiero hacerla a partir del profundo dolor que en el alma nacional han producido los sucesos de Güiria. 19 venezolanos han perdido la vida en alta mar, tratando de salir del país, siendo rebotados por un gobierno infame como es el gobierno de Trinidad y Tobago. Encontraron la muerte en el mar. Estos hechos pudieran hacerse parte de la estadística nacional si no le ponemos un parado a esta situación. ¿Y cómo ponerle un parado? Es ahí el dilema. Un 20 de noviembre se reúnen en Santa Ana, Trujillo, Simón Bolívar y Pablo Morillo. Pablo Morillo enviado por el Reino de España y Simón Bolívar en representación de los patriotas. ¿Qué pasó ese día? Ese día ambos jefes militares firmaron 2 acuerdos de armisticio: la regularización de la guerra, el fin de la matanza infame de civiles. Tuvieron la altura política el jefe militar español y el jefe militar venezolano de acordar 6 meses de tregua para recomponer aquella destrucción que estaba ocurriendo en Venezuela, para recomponer la situación gravísima que afectaba el país después del decreto de guerra a muerte firmado por el Libertador. Y lo lograron. Durante 6 meses los ejércitos se mantuvieron en sus posiciones sin atacarse, sin agredirse, y se logró salvar vidas civiles, se logró salvar vidas humanas, personas que no tenían nada que ver con el conflicto, con la guerra, civiles, ciudadanos de las ciudades y los pueblos de Venezuela fueron salvados bajo o gracias a esa decisión de grandeza de el militar español y del militar patriota. Yo opino que llegó el momento de volver a Santa Ana. Llegó el momento en que la oposición y el gobierno se sienten. Es muy difícil, sé, decir estas cosas, pero alguien tiene que decirlos. Ya basta de populismo y de generarle fantasías a la población, fantasías que nunca se cumplen, sino que lo que generan es profunda frustración en la población nacional. Es hora de sentar a la oposición y al gobierno. Es hora de un acuerdo económico en primer lugar, que permita solventar la crisis nacional, que permita superar la gran tragedia económica que está viviendo nuestro pueblo. Es hora de permitir que la empresa privada, los inversionistas extranjeros, los multilaterales puedan financiar a Venezuela, para que Venezuela, en un acuerdo político logrado entre los líderes, si es que son líderes del país, puedan echar adelante y detener la tragedia que vive nuestra población. Venezuela tiene una crisis de 6 gigantescas dimensiones. No es solamente la política, quítate tú que me pongo yo. Sabemos que ese es el fondo del asunto, pero mientras el hambre agobia, mientras la gente huye por la frontera a pie, atravesando ríos por mar, tenemos que ponerle un taima a este asunto. Un taima a este asunto. El próximo año 2022 habrá referéndum revocatorio del mandato y tendremos que prepararnos para ese referéndum, saliendo y abandonando las fantasías, repito, que nos han llevado a pensar que todas las opciones están sobre la mesa y que ha finalizado siendo una inmensa frustración para nuestro pueblo, o que una cosa vinculante va a obligar a que la comunidad internacional intervenga. Mentira. La comunidad internacional seguirá apoyando, así como lo hace, a la distancia, y seremos nosotros los venezolanos los que estamos obligados a buscarle una salida a la pavorosa crisis que vive el país. Una salida a la crisis económica. Primero, eso es lo primordial, la alimentación de nuestro pueblo,
el relanzamiento del aparato económico, luego una salida política. Habrá que llegar a acuerdos para hacer elecciones libres, presidenciales, revocatorio del mandato. ¿Qué voy a decirles yo? Lo que ocurra, lo que se pueda lograr, lo que se deba lograr, lo que las fuerzas permitan lograr. Pero es urgente abandonar la fantasía. Es urgente abandonar eso que provoca que el pueblo huya por la frontera. ¿Y qué es lo que provoca que el pueblo huya por la frontera? La desesperanza, que de algún modo quienes le vendemos espejitos de cristal, quienes le vendemos pedazos de vidrio a la población, le metemos en la mente, y luego la decepción llega y viene el exilio masivo. Es duro lo que les estoy diciendo, insisto, pero alguien tiene que decirlo. Tenemos que volver a la racionalidad. Tenemos que volver a Santa Anna Trujillo para llegar a un acuerdo mínimo que permita salvar vidas humanas en Venezuela y que permita recuperar una ruta con la Constitución en la mano que nos permita salir de la tragedia pacífica, democrática y constitucionalmente, que es el único modo que existe. No hay ejército, ya no hay señor Trump, ya no hay Comunidad Europea, ya no hay Bolsonaro ni hay Duque que vayan a traer su ejército a Venezuela. No, quedamos los venezolanos con nuestros problemas, con el apoyo internacional, así como es, a lo lejos, a la distancia. Por eso, esta tragedia tenemos que resolverla nosotros. Por eso hoy 14 de noviembre, a 6 días del aniversario del encuentro de Santa Anna en Trujillo, toca volver sobre los pasos de Bolívar, y tocará volver sobre los pasos de Morillo y lograr un acuerdo para que nuestra patria salga de la actual tragedia que la agobia. Identificamos y ya regresamos.